Grupo 6, análisis fenomenológico de la función exponencial, tutor Pedro Gómez. El trabajo lo organizamos como descripción de los usos y problemas en que se utiliza el tema, organización de los fenómenos por contextos fenomenológicos, relación entre los contextos fenomenológicos y las subestructuras matemáticas que organizan el tema, relación biológica entre subestructuras y contextos fenomenológicos, fenómenos y contextos PISA 2012, y finalmente esquema de las ideas clave y sus relaciones. Entonces, la función exponencial, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para describir fenómenos en los cuales la variable independiente crece de manera constante, 1, 2, 3, 4, mientras que la variable independiente crece o decrece en una tasa proporcional a su valor en ese punto. Entonces la variable independiente crecería 2, 4, 8, así sucesivamente. ¿En qué tipos de fenómenos se usa? Se usa en fenómenos que crecen, como la curva de aprendizaje. Entonces, si esperamos con el tiempo estudiar algo, esperamos que aprendamos cada vez más. Un cultivo de bacterias. Entonces esperamos que si colocamos un inóculo en un bioreactor, esperamos que crezca, se duplique, crezca la población, que crezca. Pero ¿qué pasa? En el cultivo de bacterias podríamos tener un sustrato limitante, ¿ya? Por ejemplo, en mi tesis de pregrado utilizamos como sustrato limitante el azufre, porque queríamos es que el Rhodococcus, Rhodococcus erythropalis, consumiera el azufre del dibiotensofeno del petróleo. Entonces, se puede limitar para que no siga creciendo por siempre, como si tuviera recursos ilimitados. Si no, va a haber una cota de crecimiento. Propagación de un rumor. Esperamos que si estamos haciendo propaganda, una persona le cuente a dos, esos dos le van a contar a cuatro, esperemos que crezca. Acumulación de dinero. Si queremos comprar un carro, podemos colocar a interés, ahorramos y va a crecer. Fenómenos que decrecen. La curva del olvido, entonces nos pueden olvidar las cosas, va a decrecer. Población de animales, pero ahora en extinción, entonces se van a acabar poco a poco los animalitos. Ley de Newton de enfriamiento. Esperamos que algo se está caliente, se va a enfriar, pero hasta cierto punto, hasta la temperatura ambiente, y ahí para allá no se puede seguir enfriando, hay una cota. Y el sustrato de un cultivo de bacterias, mientras que una población crece, su alimentación, si no le agregamos más, va a ir disminuyendo, hay un decremento. Problema, ejemplo, modelo de población. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que creemos que la rapidez con que una población crece en un instante cualquiera es proporcional a la población presente en dicho instante. Entonces, si es una población grande, va a crecer mucho más que una pequeña. La pequeña va a crecer a la misma tasa, pero de manera con menor incremento en la variable independiente. Así, un modelo de crecimiento de población es dp de t igual a m por p. O sea, creemos que la rapidez con que crezca tiene una proporción que es m a la población que hay siempre en ese momento. La población aumenta, entonces sabemos que el m tiene que ser mayor que 0. Si la población es grande, va a crecer mucho más. ¿Y qué es ese m? La m es una tasa específica o tasa relativa de crecimiento. Entonces, si la variable, la dp de t es mayor que 0, la m va a ser positiva, y si el dp de t va a ser negativo, va a ser decreciente. ¿Qué hace la función exponencial? Controla procesos, dice qué va a pasar con esos procesos al inicio, al final, con la variable dependiente, con la variable independiente, si crece, si decrece, a la mitad del cambio de la variable independiente, qué pasa con la dependiente, qué pasa con la independiente, y determina, por ejemplo, qué va a pasar en un tiempo infinito en un proceso, en cualquier proceso. Organizamos nuestros contextos fenomenológicos de acuerdo a nuestro foco de estudio. Entonces, nuestro foco de estudio es K a la mx más n más b. Entonces, nuestro exponente es una lineal, mx más n, ¿ya? Ahora organizamos 50 contextos de estos y tratamos de organizarlos. Encontramos situaciones como que siempre nuestra base era 2, o era e, o era 10. Nunca encontramos que la base esté entre 0 y 1. Por eso de aquí para adelante trabajamos con una a mayor que 1. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, el último, el que es equilibrio químico, en mi tesis de maestría fue muy importante, que era una cinética
de ácido esteárico más glicerina a producir monoesterato de glicerilo. Ahí era muy importante este fenómeno, pero se sale de nuestro foco de estudio hoy por hoy, que es exponentes lineales. Pero de abajo también es exponencial, pero se sale de nuestro foco. Organizamos estos contextos y encontramos algunas subestructuras. Si la M es positiva, si la K es menor que 0, si las dos son negativas, la M negativa, la K negativa, si las dos son positivas, o si la M es negativa y la K es positiva. ¿Por qué nos centramos en ellas? Claro que los otros parámetros, la base ya dijimos siempre nos dio mayor que 1, la B influye en algo, claro, pero nos pareció que lo que determina si es creciente o decreciente es la K y la M. Y la N también nos va a indicar como una corrección, va a mover un poquito la función, pero para la fenomenología no nos pareció tan trascendente. Encontramos estas estructuras que estaban explicadas allá, las relacionamos con una gráfica y organizamos los fenómenos correspondientes a cada una de esas subestructuras. Entonces, si la K y la M son positivas, si la K es positiva, la M es negativa, si la K es negativa y la M es positiva, entonces la primera la llamamos incremento, la segunda reducción, la tercera la llamamos una acotación pero creciente, va creciente y llega a un tope, se acota. La cuarta la llamamos acotación decreciente, empieza de un tope y va disminuyendo. Aquí estamos señalando dos estructuras que nos pareció pues mostrar, importante, que tienen el parámetro n. Entonces, el parámetro n básicamente es un factor de corrección, nos va a llevar a nuestra situación real. Y también encontramos que algunas son discretas y continuas en el dominio, pero no influye mucho tampoco en nuestra estructura. La estructura sigue siendo igual, sea discreta, sea continua, lo más importante es K y M. En el contexto PISA, pues organizamos nuestros fenómenos en crecientes, cuando las K y la M son positivas, cuando las dos son negativas, cuando una es positiva y otra es negativa. Por ejemplo, en el dinero, si yo estoy comprando un auto, yo quiero comprar, entonces yo ahorro acumulación de capital, sería personal. Pero si yo soy el que estoy debiendo dinero, cada día voy a deber más. Entonces es un contexto personal. En PISA entonces lo organizamos personal, profesional, social y científico, creyendo a lo que más apuntaba cada uno de estos contextos fenomenológicos. Finalmente organizamos nuestras ideas. Entonces encontramos que hay dos cosas, algo que crece o algo que decrece. Encontramos que la M depende de nuestras variables. Si es una población que crece o una población que decrece. El interés, por ejemplo, no podemos encontrar interés negativo. El interés va a ser positivo siempre. Los organizamos como decimos, en el control de cualquier proceso. Entonces, para la primera gráfica, primero controla la parte constante, o sea, la B, y después controla la fase exponencial. Para la segunda subestructura, al comienzo va a haber, cuando t tiende a infinito, controla la B, porque la otra parte va a ser 0, la etapa exponencial se va a hacer 0. Para la tercera subestructura, cuando t tiende a infinito, va a controlar la B, porque el otro se va a hacer 0, el otro término. Y finalmente, en la última, cuando t tiende a 0, controla K más B, porque cuando vale 0, pues el exponente se hace 0. Gracias.